Bueno, ya vimos el llamado del apóstol, vimos el llamado del profeta, y bueno, dentro del llamamiento y los dones de Dios, vamos a continuar el día de hoy para nuestro estudio. Dice el llamamiento y los dones. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y primera de Timoteo 7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, mi maestro de los gentiles en fe y en verdad. Hay tres esferas territoriales o jurisdiccionales del ministerio en la obra de Dios. La primera esfera es la local, que nos habla de la iglesia donde nacimos o a donde Dios nos ha llamado a servir. La esfera local de Pablo era Antioquía. Esa iglesia era su base de donde salía a la obra y regresaba continuamente. En Antioquía Pablo ejercía el llamado de maestro porque allí enseñaba. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. La segunda esfera es la congregacional, que se compone de todas las iglesias de Cristo en todos lados. Hechos 11, 22 y 23 y el 32. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y entre ellos y entre Bernabé a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. En la esfera congregacional, a Pablo le fue dado el llamado de profeta y ejercía ese llamado predicando por todas las iglesias por donde pasaba. La tercera esfera es la mundial, que se compone de todos los lugares donde no hay iglesia o donde el nombre de Cristo no ha sido anunciado aún, o a un grupo específico de personas para quienes no se ha levantado un ministerio aún. En esa esfera, Pablo ejercía el llamado de apóstol. Entonces Pablo era maestro en su iglesia base, Antioquía, y allí enseñaba. Era profeta en las iglesias ya establecidas, y ahí predicaba, y era apóstol en las regiones no alcanzadas, y allí servía y levantaba una iglesia. Y luego los dejaba al control del Espíritu Santo, y luego regresaba predicando por todas las iglesias hasta volver a su iglesia base para seguir enseñando. Obviamente, si no descubrimos ni ejercemos nuestro llamado local, no podremos descubrir ni incursionar en el congregacional o mundial. Ahora tenemos a Humberto Catalán del estado de Guerrero, que nos va a compartir, y a Mónica, que nos van a compartir o nos van a dar la enseñanza de procurando el llamado de evangelista. Adelante, Alberto. Humberto. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Acá les saludamos desde Acapulquito. ¿Cómo está mi jefe Bolaños, Gerardo, Edgar, Domingo y a todos los que nos escuchan ahí, Conchita? Les mandamos un abrazote y vamos a iniciar con este tema que nos corresponde hoy, que es el procurar el llamado del
del evangelista. Vamos a empezar leyendo la primera cita, primera de Juan 4, del 1 al 6. Primera de Juan 4, del 1 al 6, lo va a leer Mónica. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y no habéis vencido, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien, entonces en este punto, según 1 Juan 4, 6, una de las características del evangelista es el discernimiento de espíritus. Dice que probando los espíritus, ¿verdad? Y ya vimos en la introducción algunos rasgos muy versátiles que tiene un evangelista con el profeta, ¿verdad? Dice que el evangelista es un rasgo común de los 5 llamados es la oración. Ahí ya lo explicaron. Y al que nos corresponde ahorita es el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es un tema más importante de los que entendemos. Si este don espiritual fuera usado con más frecuencia cuando se están echando fuera demonios, muchos problemas que afrontamos hoy serían minimizados. Este don es impartido por el Espíritu Santo y nos permite penetrar dentro del reino o esfera espiritual para distinguir entre el espíritu de Satanás, que es el espíritu del mal, y el espíritu de Dios y el espíritu humano. Por medio de este don podemos discernir el origen de ciertas acciones, enseñanzas, circunstancias, etcétera, que han sido inspiradas por los seres espirituales. Este don nos permite tener la percepción que no tendríamos de ninguna otra forma. Qué interesante este tema, el discernimiento de espíritus, está dado, dice, a experimentarlo los evangelistas. Dentro del grupo de misioneros, ¿verdad? Que habrá muchos que son evangelistas y que tienen ese don de discernir si es espíritu del diablo, si es espíritu humano o si es espíritu de Dios, lo que tenemos enfrente. Y dice que muchos problemas se resumirían si este don se practicara más en las iglesias, el discernir. Se solucionaran muchísimos problemas, pero casi no se utiliza. Dice, el don del discernimiento de espíritus nos confiere un entendimiento sobrenatural de la naturaleza y actividad de los espíritus. Nos capacita para distinguir entre la actividad de origen divino, satánico y humano, revelando la naturaleza de los espíritus mismos. Es fácil confundir las obras del espíritu de Satanás con las del espíritu de Dios. Satanás siempre trata de imitar las obras del Espíritu Santo. Él es conocido por su arte de engañar
es el padre de toda mentira y la serpiente. Todos estos títulos significan la apariencia engañosa y taimada que él usa para producir el mal cada vez que pueda. ¿Verdad que tiene la habilidad este espíritu satánico de introducirse en las iglesias, en la gente, y confundir y también seducirlos a su atractivo, siendo llevados a una mentira? Por eso dice aquí que es uno de sus sinónimos, es padre de toda mentira. Por eso tiene la habilidad de engañar. Muchas veces su imitación falsa es tan semejante a la real que podemos fácilmente ser engañados. Si hay alguien presente con el don de discernimiento sobrenatural de espíritus, tal persona sabrá que la obra es de Satanás y no del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, verdad, yo ya también he experimentado algunas situaciones de estas, en donde se da uno cuenta de lo que está uno, de lo que está uno viviendo, de lo que estás viendo o oyendo? ¿Por qué? Porque tienes esa particularidad de parte de Dios para distinguir entre el engaño y la realidad que es Dios hablando. En el relato de la muchacha, dice, si la actividad demoníaca siempre fuera impregnada con el mal e intentos perversos como usualmente imaginamos, no habría uso para este don del espíritu. En el relato de la muchacha con el espíritu de adivinación en Hechos 16, Pablo retó al espíritu que quizás habría engañado con más facilidad a otros siervos de Dios. La joven expuso una declaración perfectamente cierta cuando dijo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Pero el espíritu que estaba hablando era uno del mal. Fíjese qué interesante, aparentemente estaba diciendo la verdad, pero estaba siendo inducida o seducida por un espíritu perverso. ¿Por qué tendría un espíritu del mal que promover a los apóstoles de esta manera? ¿Por qué no sería de crédito alguno o de ayuda para el evangelio o sus ministros el que tal persona le siguiera? Y sin duda haría que muchos pensaran que ella pertenece al grupo de los apóstoles. ¿Cómo saber si lo tenemos? Es una pregunta, ¿verdad?, para todos. ¿Cómo saber si lo tenemos? Jesús prometió que estas señales seguirían a los que creen en mi nombre, echarían fuera demonios. Todos los creyentes tenemos el poder para echar fuera demonios, todos sin excepción. Pero la diferencia con los evangelistas y pastores es que el echar fuera demonios será parte de su rutina, y cada vez que se enfrenten a un endemoniado, echarán fuera el demonio. Sin embargo, quienes no tienen este don lo ejercitarán cuando se requiere y no siempre tendrán éxito. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no orar y pedir a Dios que nos use en esta área de echar fuera demonios? ¿Qué tal si descubrimos que hemos recibido este don? Los evangelistas y los pastores no necesitan, pues son los que sirven directamente con la gente todo el tiempo. El punto número 5 aquí es la misericordia. Según Lucas 10, 30 al 37. ¿Ya?
Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Romanos 12:8. Ahí está bajito, ¿sí lo ven? Sí. El que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia con alegría. Bueno, este punto habla pues de lo que es la misericordia, y dice que es la habilidad para detectar dolor y empatizar con aquellos que sufren. Fíjense que ayer nos paramos en una de las tiendas que está por aquí, por una de las avenidas principales, y hay un supercito que se llama Merzapac. Allí cuando estaba Jaime y Adolfo, ahí recogíamos donaciones también hace pues, ya muchos años. Y me paré a la par de un coche que estaba un señor fuera y vendía plantas. Tenía su coche lleno de plantitas, de flores y de plantas de ornato, pero naturales. Tenía su coche. Y adentro estaba una señora que se entiende que era su esposa, con su cabeza cubierta así como con un turbante. Y Mónica la vio a la señora, dice: esa señora tiene cáncer. Y ella se metió a la tienda, yo me quedé ahí con mi hijo en el coche, pensando a dónde íbamos, y salió Mónica, dice: les hubieras compartido, le hubieras orado con la señora. Y yo dije: perdóname, señor, porque generalmente es algo que hacemos. Y ahorita le dije a Mónica: mañana vamos a regresar a ese lugar y vamos a ir preparados para alguna ayuda, pero sobre todo para orar con estos esposos, comprarles plantas y sobre todo pues presentarles el plan de salvación que Dios en su palabra y en su misericordia extiende para todos. Y vemos aquí lo que dice lo del samaritano, ¿verdad? Es, como habla aquí, dice, es la habilidad de detectar dolor. Quien tiene una enfermedad terminal le duele. Quien tiene cáncer o sida o alguna situación le duele, se involucra y empatiza con aquellos que sufren en la familia, de la iglesia o en la calle. Y dice aquí que es una habilidad para proveer apoyo compasivo y animador a aquellos que experimentan la desgracia o crisis o dolor. Este don dice que requiere simpatía, un entendimiento de cuidado hacia los demás y sabiduría para saber lo que hay que hacer. La sabiduría está unida a la acción práctica
Y dice que es un llamado que no solo se ocupa de las necesidades prácticas, sino que trae fe, esperanza y amor hacia los que necesitan ayuda. Hay una necesidad en el cuerpo de Cristo de tales agradables ángeles de misericordia. Santiago 2, 13 al 16. Aquí está la cita. Léelo, Chiperri. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿y de qué aprovecha? Bien, vemos aquí que va de la mano el dolor, el compartir, pero también hay que meterle la mano al bolsillo, ¿verdad? Por eso ese punto de Lucas 10 habla de lo que es el verdadero dolor y la empatía para los que sufren. Y no solamente de palabras, sino hay que echarle la mano, hay que pues, invertirle en algo. No es un gasto, es una inversión, como dice, una inversión, como dice Dios en su palabra. Fíjense que nosotros, bueno, siempre no nos jactamos de eso, ni queremos ser ejemplo de nadie, porque no es nuestro caso, no es nuestro punto. Pero nosotros siempre hemos procurado eso de a donde nos mandan, a donde vamos. Sabemos primero si hay niños, si hay cuántas personas son. Y cada vez que vamos a una misión o alguna, pues siempre buscamos la convivencia, llevando refrescos, llevando un pastel, llevando algunas tortas, llevando pan, algunas cosas donde pues requiere de lo que dice aquí, con las cosas necesarias para el cuerpo. Dice, los evangelistas y pastores necesitan este don debido a que todo el tiempo tienen contacto con la gente. Los evangelistas y pastores, dice, necesitan este don debido a que todo el tiempo tienen contacto con la gente. ¿Cómo saber si lo tienes? Hace la pregunta por segunda vez. ¿Cómo saber si lo tienes? Visitas enfermos, lo que está pasando los que están pasando por una crisis, quienes han perdido un ser querido, etcétera. Si lo disfrutas y si el Espíritu llena tu corazón con alegría, lo haces, entonces tienes este don. ¿Están de acuerdo? Si lo disfrutas y esto llena tu corazón y lo haces con alegría, entonces tienes ese don. El número 6 habla de los milagros, ¿verdad? En la introducción de esto dice que es el evangelista y el pastor son los dos que tienen más cosas en común. El orar por un milagro y predicar, como es el pastorado. Los milagros dice que es un don compartido con los apóstoles. El número 7 habla de los dones de sanidades, según Santiago 5, 14 al 16 y 1 de Corintios 12, 9. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados,
les serán perdonadas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 1 Corintios 12, 9. Y a otro dones de sanidad por el mismo espíritu. Fíjense qué interesante estos dos eventos por los que experimenta un evangelista, y aquí habla de los apóstoles también. Yo he experimentado algunas cosas. Me acuerdo cuando ustedes se han de acordar, en la casa de Adolfo en Chilpancingo, se hacían reuniones en su casa de Adolfo y frecuentemente nos invitaba. Y una de las últimas veces que estuvimos en su casa, ya al final, había una familia que tenía como 3 niñitas, pues pequeñas, así como de unos 8 años. Y nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que una de ellas estaba moradita, así como infladita de su estómago, y ya nos íbamos de regreso a Acapulco, y que nos dice, alguien nos dijo que si oráramos por esa niña, porque al día siguiente la iban a operar, nada más estaban esperando tener 70,000 pesos para depositarlos en el hospital, y andaban apurados por la familia buscando el dinero, ¿no? Para el siguiente día, pues ya hacerle la intervención, lo que tenían que hacerle. Entonces nosotros oramos ahí todos, les echamos un montón, oramos con ellos, confiamos en el Señor, y nos venimos. Siempre ver un niño enfermo, un bebé, ¿verdad? Duele, y uno se involucra pues en el dolor de los padres. Entonces nos venimos, y a mí se me olvidó lo que habíamos hecho, se me olvidó. El martes que me habla la familia de Adolfo, que los papás de los niñitos estaban contentos y que nos agradecían ese gesto de haber orado por esa niña, porque ya no había sido necesario la operación que tenían que hacerle en su estómago. Entonces, la verdad para mí fue una sorpresa muy grande y una alegría, porque nos dimos cuenta del poder de Dios, cómo Él puede ser un burro, cualquier tipo de persona simple, si tenemos la disposición solamente de ponerle nuestras manos, de dedicarle un abrazo, de orar con ellos, de ponernos de rodillas, y Dios va a hacer la obra, seas evangelista, pastor, maestro, lo que sea. Entonces, aquí lo que nos lleva es empatizar y, como dice, llorar con los que lloran. Entonces vimos en ese tiempo pues lo que Dios les hizo a esta niña y lo salvó de su situación. Y gracias a Dios, ¿no? por este evento. Muchas gracias, porque Dios sigue obrando maravillas y prodigios. Bien, dice que las sanidades, según lo que acabamos de leer en Santiago, dice que es una habilidad para orar con fe por gente que necesita sanidad física, emocional o espiritual, y sanarla. Es la habilidad de discernir cuando Dios le dirige para sanar, y a imponer manos y declarar la sanidad y ver el resultado. Hay muchas cosas que les podría contar. Ya creo que les conté en una ocasión. Ahí en el reclusorio todavía está un joven por acá de Barra Vieja, que se llama Orlando, y está gordito, todavía está gordito. Hace rato hablé con él, y cuando llegó al reclusorio era bien mujer, y se burlaban de él porque está gordo, negrito, alto, y era muy femenino, muy afeminado, no sé cómo explicar. Entonces
hoy este Orlando es un hombrecito, tiene novia y creo que pronto va a salir y tiene planes de casarse. Entonces, en medio de ese pueblo que es grande, lo que es un reclusorio, ¿verdad? Él enfrentó este tipo de problemas, de burla, de bullying, pero también fue un testigo fiel del poder de Dios, porque por la oración del justo. Y como dice aquí, está alguno enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y Dios es el que encarga de hacerlo, su parte. Dice que cuando Dios le dirige para sanar y a imponer manos y declarar la sanidad, se ve el resultado. Los dones de sanidad operan sobrenaturalmente para sanar enfermedades y dolencias sin hacer uso de los medios naturales, de ninguna índole. Es el poder del Espíritu Santo el cual opera sobre el cuerpo de una persona, disolviendo sus enfermedades, sus dolores y sanándole completamente. El uso de los nombres plurales aquí ilustran que hay muchos dones de sanidades para diferentes enfermedades. Algunos que tienen el don de sanidad pueden tener gran éxito con la ceguera, otros con la sordera o el cáncer. Anoche vimos una película que se llama Si Creyeres, Si Creo se llama, en donde un niño de 10 años más o menos tiene ese don de sanar específicamente a los ciegos físicos. Este niño, bueno, claro, es una película, pero aquí dice que yo me acuerdo que allí en Amistad Cristiana hace muchos años vino un apóstol o evangelista que era especialista en sanar los pies planos. A los que tenían sus pies planos el poder de Dios era manifiesto para que su pie dejara de ser plano, se le hacía el arco, y ese era su enfoque, ese era su mensaje, esa era su especialidad, por así decirlo, como dice aquí. Dice que hay diferentes enfermedades, algunas que tienen el don de sanidad pueden tener gran éxito con la ceguera, otros con la sordera o el cáncer, etcétera, ¿verdad? En este caso el apóstol el que les hago mención, era su especialidad en los pies, la planta de los pies, todos los que tenían pie plano. Y bueno, los que estamos aquí, si alguien tiene pie plano, verá que se cansan de estar parados, no pueden ser buenos para los deportes, incluso ni la milicia los acepta muy bien si tienes el pie plano. No puedes jugar fútbol a grandes niveles, etcétera, etcétera. Y vemos que es un problema pues grande. Jesús es quien liberta de cualquier enfermedad, debilidad, plaga, deformidad y aflicción. Existe gran variedad de manifestaciones de este don. El ejercicio de los dones de sanidades no confiere al evangelista o pastor la habilidad para sanar a todos los enfermos en todo tiempo. Algunos han entendido mal esto y han preguntado el por qué no ir a los hospitales a sanar a todos los que están enfermos. Aún Jesús no hizo tal cosa. Él fue solo una vez a un lugar donde muchos yacían enfermos y dolientes, y fue en el estanque de Betesda, donde había multitudes de personas enfermas. Con todo, él solo escogió a una entre todas para sanarle. Y bueno, ya todos sabemos aquí la cita, Juan 5 habla del agua, ¿no? Que era movida por un ángel, según los enfermos que estaban allí.
Muchas veces leemos acerca de grandes multitudes de enfermos que fueron a Jesús y la Biblia dice que sanó a todos. Un principio importante de sanidad divina es que la persona debe ir a Jesús como un ejercicio de fe y cooperación. Aquí hay unos puntos, dice, para liberar los enfermos y sufridos, destruyendo así las obras del diablo en los cuerpos humanos. Para probar la reclamación de Cristo como el Hijo de Dios, para confirmar su palabra, para atraer la atención de las personas al Evangelio, para traer la gloria a Dios. El Espíritu Santo otorga dones de sanidades a evangelistas y pastores para que los pasen a quienes el Señor desea sanar para su propio propósito, así como los demás dones. Los dones de sanidades no solo tienen que ser dados, sino también recibidos. Así como existe un principio de fe con relación al cómo ministrar esos dones, también hay un principio que trata con la manera de recibirlos. Ezequías tenía dificultades en recibir el don de sanidad que Dios le había enviado. Su fe tenía que ser edificada de una manera especial por el milagro registrado en 2 de Reyes 20, del 8 al 11. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? ¿Y qué subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás a Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Otro que también tuvo problemas para recibirla, aquí según la palabra de Dios, es 2 de Reyes 5, habla de Naamán. Naamán tuvo problemas en recibir el don de sanidad que Dios le había enviado a través de Eliseo. ¿Verdad? Todos nos sabemos esta cita de la palabra de Dios acerca de Naamán. El profeta le dijo que le dio una instrucción muy sencilla de que se sumergiera al río, y pues no la quiso recibir. Dijo no, pues que había mejores ríos en su pueblo y que para qué. Entonces dice aquí que tenemos que practicar así como se nos da también de transmitirla, de recibirla. Y Naamán dice tuvo problemas en recibir el don de sanidad que Dios le había enviado a través de Eliseo. La sanidad a menudo requiere un doble acto de fe: fe para recibir y fe para administrar el don de sanidad. La 8, ya esta es la última, dice, habla de la fe, según Romanos 4, del 18 al 21. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Amén. Primera de Corintios 12:9. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bien, dice que es la habilidad para confiar en Dios, por aquello que no puede ser visto. La habilidad para confiar en Dios por aquello que no puede ser visto. ¿Verdad? A veces confiamos cuando estamos viendo, pero si no vemos, muchas veces no queremos confiar. Y de actuar basado en sus promesas, a pesar de las circunstancias adversas. El don de fe a menudo trata con el futuro. El don de fe a menudo trata con el futuro, lo invisible y las cosas que no son físicamente posibles. El don de fe es la habilidad especial dada a evangelistas y pastores a que den pasos de acciones imposibles debido a lo que Él le ha hablado. Dios vacía cualquier duda de nosotros sobrenaturalmente y nos llena con la fe especial que nos capacita para lograr sus propósitos a pesar de toda circunstancia contraria y contradictoria en la vida. ¿Verdad? Por eso dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí es donde trabaja Dios y es donde más fe se requiere, aunque no veas nada, aunque sea imposible. Su propósito es a pesar de toda circunstancia contraria y contradictoria en la vida. El don de fe es una dispensación especial de fe que Dios concede a los evangelistas y pastores cuando la tarea que les ha dado requiere una fe más que ordinaria o general. El don de fe tiene una función que es bastante superior a la fe general. La fe general crece de la semilla original de la fe salvadora que Dios ha plantado en nuestros corazones, según Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El grado de la fe general varía con la etapa del desarrollo del creyente. ¿Verdad? Cada uno, según se involucre en las cosas de Dios, pues tendrá más fe. Por eso la Biblia habla de poca fe, mucha fe o no hay fe. Por eso dice aquí, el grado de la fe general varía con la etapa del desarrollo del creyente. Cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de fe, creo yo, según este pasaje. Poca fe, mucha fe. Aquí lo dice Mateo 14, del 29 al 31. Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lucas 7, del 2 al 9. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó que hablara Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. La fe general crece como resultado de alimentarse en la palabra, siendo ejercitada a través de las circunstancias de la vida.
Y vemos aquí pues cómo se tiene uno que ejercitar, ¿no? Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate en la piedad, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer músculo, tenemos que ejercitar algún músculo, cualquiera que tengamos necesidad, brazo, piernas, bíceps, lo que sea, y entonces tenemos que pegarle más a esa área donde queremos que crezca un poquito el músculo. Y Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Y bueno, vemos aquí que es una de las características para llegar a ese grado elevado de la fe general. Dice, puede desarrollarse hasta un grado muy alto, no obstante, el don de fe tiene una función superior hasta llegar al grado más elevado de la fe general. Algunos traductores se refieren al don de fe como fe especial. Esto indica una fe otorgada por el Espíritu Santo para satisfacer nuestra necesidad en circunstancias especiales y extenuantes. Un episodio en la vida de Elías ilustra esto. Él declara al rey Acab que no habría lluvia hasta que él diga la palabra y que volverá a llover únicamente cuando él lo diga. Y eso está en Primera de Reyes. Su don de fe produjo el cumplimiento milagroso de esa profecía. Por el contrario, esta fe extraordinaria escaseó cuando Elías se sentó debajo del enebro con mucho miedo, desanimado y deseando la muerte. El don de fe no era necesario en ese momento. Primera de Reyes 19:4. Él no había perdido su fe general en Dios o su palabra. Su propia fe fue fortalecida cuando Dios le dijo que tenía otros 7,000 seguidores fieles en Israel. Si tienes el llamado del evangelista o pastor, Él desea que sepas que puedes servir con confianza, sabiendo que harán demandas especiales sobre ti, pero que Él te dará sobrenaturalmente una fe especial para que puedas cumplir sus propósitos. Amén. Qué bonito final. Dice, si tienes el llamado de evangelista o pastor, aquí entre nosotros seguramente hay muchos evangelistas y hay muchos pastores. Y dice que si tienes este llamado especial, Dios desea que tú puedas servirle con más confianza, sabiendo que se harán demandas especiales sobre ti. Pero porque Él te dará sobrenaturalmente una fe especial para que puedas cumplirlo. Dios no nos va a dejar solos, no te va a dejar solo cuando te demanden alguna situación por la que no nos va a dejar solos. Dios cumple su palabra, Dios es fiel y no nos dejará ni nos desamparará, dice su palabra. Por eso dice, para que puedas cumplir sus propósitos. Los propósitos de Dios no los nuestros. Sus propósitos de Dios son eternos, sus propósitos de Dios se cumplen porque Dios no miente. Y bueno, eso es el tema que nos ocupa esta tarde. Para mí es un privilegio compartir esto porque muchas cosas yo no las sabía, pero qué interesante este tema, porque poder tener un panorama más amplio de saber en qué área Dios nos está llamando, en dónde nos está ubicando y cómo quiere Dios que le sirvamos con más sencillez, con más humildad, con más inversión para su reino. Y bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias a Dios por esta enseñanza. Para mí ha sido de mucha bendición. Es la primera vez que hacemos esto aquí con Mónica y estamos contentos porque tenemos expectativas tremendamente y gracias a Dios porque Él es bueno. Vamos a orar, a darle muchas gracias. Vamos a darle gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta
preciosa tarde estamos contentos, porque tú siempre nos equipas, nos preparas para la batalla, Señor, no nos dejas solos. Y estamos seguros, Padre, que la obra que has empezado en nosotros la vas a perfeccionar a través de la vida, a través de los problemas. Siempre, Padre, las enseñanzas tuyas a veces no nos gustan y a veces pueden ser circunstancias que no nos agradan, pero Padre, si tú permites que suceda cualquier situación en nuestra vida es para moldearnos, para capacitarnos, para servirte mejor, para llevar tu nombre, Señor, a todo rincón donde nos mandes, Padre. Y estamos aquí agradecidos. Sabemos que somos limitados, tenemos poca experiencia, Padre, pero contigo somos más que vencedores. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres nuestro consejero, tú eres nuestro maestro, tú eres nuestra guía. Y en esta tarde, Padre, te bendecimos porque eres bueno. Y a cada uno de mis hermanos, donde estén, en todo lugar y en todo tiempo, sea tu bendición alcanzándolos, Padre. En el nombre de Jesucristo, recibe toda la gloria, Padre. Todo el honor a ti te pertenece solamente. Toda honra, toda majestad, Señor, a ti sea la gloria, Jesucristo, por enseñarnos la humildad, la misericordia, la compasión, el dolor hacia el prójimo, Padre. Bendito seas por siempre. Amén.